Capítulo 44, ¿ah? 44. Ok, capítulo 44 de Yeshayahu. Y vamos avanzando, parecía que no, ¿verdad? Es un libro larguísimo, es de los libros más largos, 66 libros. Y muy interesantes todos los capítulos, la historia. Y vamos a continuar entonces en el capítulo 44 de Yeshayahu. Tenemos aquí la parte, porque es profecía, está hablando, ahorita se va a centrar en el tema de Ciro, por cierto, cosa que hemos hablado antes. Sin antes, pues bueno, dar al Eterno ¿cómo podríamos decir? Una cátedra, ¿verdad? De, otra vez, de quién es Él, qué es lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace. A diferencia de los ídolos, porque también más adelante otra vez se va a ir en contra de la idolatría, de los ídolos, de los idólatras. Y pues bueno, es fuerte en lo que va a decir el Creador, pero al final de cuentas, aunque lo dice en su contexto en contra de Israel, vamos a también a retomar todo eso, porque hasta el día de hoy continúa el mismo asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a leer del 1 al 8 primero, del capítulo 44 de Megilá y Yeshayahu, del rollo de Isaías. Y dice: y ahora oye, siervo mío Jacob. Bueno, la clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos de los siervos, verdad? Porque está hablando de un siervo, luego de un segundo y luego de un tercero. Y hace alusión al Mesías, hace alusión a Ciro el persa, su siervo también que va a llamar, y hace alusión a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿verdad? Como alguien que le sirve, como alguien que ha llamado. Acuérdense que esta palabra tiene que ver con todos aquellos que el Eterno llama para que sean sus servidores, ¿no? Por eso la clase pasada tenía que ver con eso, ser siervos con mayúscula, así le pusimos, porque así se refiere en el caso del Mesías, un verdadero servidor. Y también Yeshua, como ya hemos aprendido y lo seguiremos viendo, Él es el que nos viene a decir que el Eterno finalmente busca servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. Y esos servidores pues tienen que ser servidores con S mayúscula, en el sentido de verdaderos servidores, y no servidores o siervos de la servidumbre que el mundo recluta para trabajar para el mismo hombre, ¿no? Y aquí se dirige a Jacob y le dice siervo mío Jacob. Israel dice a quien escogí. ¿A quién se refiere? Pues a la descendencia de Jacob, por medio de los 12 hijos y sus 2 nietos, que ya sabemos cómo está la historia, ¿verdad? Jacob adopta a sus 2 nietos, Manasés y Efraín. ¿Quién era el mayor? Manasés, pero le da la primogenitura a Efraín, ¿verdad? Porque él, cuando lo escucha a Efraín, doble fruto, fructífero, dice: este va a ser por el cual se va a multiplicar la descendencia de Jacob. Entonces, todos ellos cuentan como Israel, ¿no? Como Jacob. Por eso le dice siervo mío a quien escogí. Así dice el Eterno, hacedor tuyo, aunque también se refiere, por supuesto, a Jacob, en el sentido de que por medio de sus hijos viene el pueblo, sí, son sus siervos, pero Jacob le llama también mi siervo, ¿no? Al cual dice: yo amé. Porque cuando se distingue entre Esaú y Jacob, dice a Jacob amé, dice, y a Esaú aborrecí, ¿no? Y además tiene y es que es una cosa maravillosa cuando vemos los patriarcas, ¿no? Cuando vemos cómo ellos tienen por eso el Creador voltea a ver así a los descendientes de Abraham y Jacob, porque ellos tienen ese ruaj en su interior de buscar al Eterno con tanta amistad, con tanto deseo, con tanto anhelo,
con algo que es lo que quiere justamente el Creador y lo que quiere el Mesías que hagamos nosotros. Por eso dice servidores que le sirvan, ¿no? No como un esclavo que nada más recibe órdenes, sino como un servidor que está enterado de todo lo que hace el siervo y lo que quiere, el amo, y lo que quiere el amo y lo hace, ¿no? Y cosas como, detalles como lo que, por ejemplo, Jacob dice, cuando, ¿se acuerdan cuando, y ese como estoy preparando el juego, que ya daremos un video también para el juego de los niños que vamos a tener de la historia bíblica? Es impresionante cuando uno ve, por ejemplo, esos pasajes. Los chavos todavía no llegan a esa parte, pero ya van a llegar a esa parte. Apenas van el 21, en donde llega Jacob a Egipto por el asunto de la hambruna, y ya saben que queda ahí y que todavía él vive. ¿Cuántos años vive todavía en Egipto? ¿Se acuerdan? Esa es una de las preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos años todavía vive Jacob en Egipto después de que llegue a Egipto? Bueno, no, ahí se va a quedar, ¿verdad? Nadie le responde, ahí se va a quedar porque va a ser las preguntas. El caso es que cuando va a morir, Jacob, vamos a leerlo para que vean nada más cómo el Eterno tiene ese como que esa apreciación, ¿no?, de estos hombres. Vamos a Génesis 40 y, si no mal lo recuerdo, 47, a ver, espérame. Porque Jacob ya está a punto de morir, le está dando instrucciones, bendice a sus nietos. Dice 17 años, así es. Todavía vive el 17 años. Ajá. Pero hay una parte, ¿dónde está esta parte? A ver, déjenme ver, ¿dónde está? Que dice que le está hablando a sus hijos antes de que muera. Aquí está, vean, 48. Es cuando bendice a sus nietos, ¿verdad? 48:15. Dice, y bendijo a Yosef diciendo, a Elohim en cuya presencia no vieron mis padres, Abraham, Isaac, dice, a Elohim que me ha pastoreado desde que existo hasta este día. Dice en el 16, el ángel que me liberta de todo mal, porque en otras versiones dice que ha estado en mi peregrinar. Que ha estado en mi peregrinar. En otras versiones dice. En el 46, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre, dice. 48:16. Y el 15, ¿verdad? En donde dice, a Elohim que me ha pastoreado desde que existo. ¿Desde cuándo existía Jacob? ¿Se acuerdan que él hasta estaba luchando, verdad? Dentro del vientre de su madre, ¿no? Bueno, a lo que voy es, cuando vemos todas estas expresiones en Isaías, regresamos a Isaías 44, entendemos por qué el Eterno tiene tanta apreciación por estos hombres y por sus descendientes. Por David también tiene una apreciación, aunque aún con sus pecados sabemos, y no quiere decir que el Eterno se haga el ciego y no quiera ver. Los pecados los vio, los pecados los castigó, hubo consecuencias, hubo un desastre en su familia de David, por ejemplo, pero siempre había ese algo, sí, ¿verdad?, que el Eterno ve en cada uno, y eso es lo que Él busca de nosotros, ¿no? También cuando nace Salomón, dice, nació y lo amó el Eterno, cuando nace Salomón dice que nació y lo amó el Eterno, fíjense nada más, ¿eh? Y a lo que voy es, por eso tiene esta parte el Creador, aún con todos los pecados de Israel, en la época de Isaías, aún que de pronto dice, aún de pronto que le dijo a Moisés en el desierto de Sinai, hazte a un lado porque los voy a borrar a todos, y viene Moisés e intercede y se acuerda, ¿verdad? Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, acuérdate de los patriarcas, ¿no? De hecho, como les he dicho también, el judaísmo, cuando van a leer Selijot previo a Yom HaKippurim, todos los días de Selijot, agarran su libro de Selijot, y los judíos se toman de esta parte
en la tradición judía, en los Sidurim, para traer a memoria a todos ellos, con tal de que tengan misericordia todavía hasta el día de hoy. Como una forma de decir, acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Acuérdate de David, acuérdate de todos. Pero lamentablemente, pues no es la misma situación. Incluso hoy día, ¿no? Cualquiera, incluso a aquel que se puede decir creyente, aunque no sea judío, que sea de cualquier religión o denominación, pudiera poner al mismo Mesías como el intermediario, pero no significa nada si no está haciendo nada, como lo hizo el Mesías, ¿no? No ha habido un cambio. Es como agarrarlo de bandera y decir, mira, tú, ¿verdad? Es como el arco iris, ¿no? En el día que juzgó el Eterno lo puso como una señal, pero no lo puso como para decir, mira, aquí está, y nunca vas a destruir más a la tierra, que es lo que hace el movimiento ¿verdad? Degenerado, estos asuntos, ¿verdad? Porque lo usan como para decir, mira, tú dijiste que no nos vas a destruir más, como bandera para decir, aquí lo podemos hacer libremente, al cabo no vas a destruirnos. Entonces ya es algo cínico, ¿no? Diferente a lo que hicieron los patriarcas y al remanente, porque también por parte del remanente en Israel hubo esta misericordia, ¿no? Por eso dice, a quien escogí, hacedor tuyo, dice, él te formó desde su seno materno, tu ayudador, dice, el que te ayuda. No temas, siervo mío Jacob, tú, y le llama el nombre que hemos hablado también antes, Yeshurun, mi escogido. Fíjense nada más. Y viene este texto que lo hemos hecho un canto también, yo derramaré aguas sobre el sequedal, torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi ruaj sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Brotarán como hierba junto a la fuente, como sauces junto a las riberas. Uno dirá, soy del Eterno. Otro se pondrá el nombre de Jacob. Y otro se escribirá en la mano, soy del Eterno, y se apellidará Israel. O se pondrá como sobrenombre también, o como segundo nombre Israel. Una forma, ahorita vamos a ver el contexto de eso, vamos a ver también a qué se refiere. Vamos a ver de quiénes está hablando, porque por un lado está hablando de aquellos que iban a recibir misericordia y que iban a regresar del exilio y que iban a venir con todo este deseo y se iban a poner nombre a Israel, se iban a poner nombre a Jacob, se iban a acordar de los patriarcas, se iban a mencionar esto. No necesariamente se iban a tatuar, porque hay quienes agarran este texto para decir, mira, y uno de Cantares que dice... como sello en mi brazo, ¿no? Algo así, ¿no? Y suelen citar los que están a favor de los tatuajes, háganme favor, ¿no? Este texto donde dice que, porque apenas les dije de este movimiento caraíta, ¿no? Que ahí salen sus videos y ahí poniéndose el nombre y todo, ¿no? O sea, pero obviamente es una forma porque tampoco no necesariamente se llamaron todos Jacob o todos Israel, ¿no? Sino era una forma de recordar y escribirse en la mano. También tenemos el entendido dentro de la expresión, porque de qué sirve si te pones una marca o te pones un nombre o algo, o también si trae los tzitziot, si no hace efecto lo que verdaderamente tiene que hacer efecto, ¿no? Ya hemos hablado en la simbología que la mano tiene que ver con la voluntad y significa que se iban voluntariamente a ser servidores del Eterno, ¿no? Iban a ser coherentes delante del Eterno, ¿no? Como obras justas, ¿no? Sí, obras justas, o como también dice la carta a los Hebreos, que por medio del Ruaj se iba a escribir en su mente y en su corazón los mandamientos. Es decir, iban a ser presentes, ¿sí? No necesariamente gráficamente, sino presentes en su vida, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado que sí hay un remanente que regresa y que trae todo este deseo, toda esa intención en la época de Zorobabel, pero también vemos de pronto que no todos lo hacen como debe ser, y entonces hay una pausa en el tiempo profético, en la época de Daniel, cuando él habla de 70 semanas y todo esto. Pero por otro lado vemos
que estas expresiones están apuntando a, como dice aquí, al derramamiento del Ruach. ¿Se acuerdan? Basado, ya hoy día lo entendemos en Shavuot, cuando dice voy a derramar mi Ruach, aquí dice sobre tu descendencia, según la versión, sus descendientes, tu generación o tus generaciones, en el 43, dice, y mi bendición sobre tus renuevos, o sea, tus descendientes que van a nacer, ¿no? Van a venir. Y bueno, podemos ver claramente una imagen profética del día de Shavuot, ¿no? Del famoso día de Pentecostés, ¿no? 6. Así es el eterno Rey de Israel, su Redentor, el eterno de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay Elohim. ¿Y quién como yo puede proclamarlo, que lo diga y lo exponga ante mí? Sí, que le anuncie las cosas venideras, las que han de suceder, como yo lo he hecho desde que establecí al pueblo antiguo. Y aquí viene el Creador a hablarles. Primero el famoso texto, ¿verdad?, que dice, yo el primero, yo el último, que viene en Apocalipsis, que también los que quieran escuchar el comentario de Apocalipsis, verso a verso, ahí está, porque suelen usar este texto para decir, mira, es Cristo, ¿verdad?, es Jesús. Ajá, y es Dios, y Él es, y el primero y el último, pero ya leímos antes también que dice lo mismo y dice, yo soy el que salvo y yo no doy mi esplendor a nadie. Cuando vamos a Apocalipsis y leemos esa expresión ordenadamente en Apocalipsis 1, hay una separación entre el Creador y entre el Mesías, ¿verdad? Los que no lo han estudiado, así como lo tenemos en la clase, escúchenlo, porque ahí se nota quién es el que dice el primero y el último, o el que siempre ha existido, ¿no? Porque se suele tomar esa lectura a la ligera y decir, mira, está hablando de Cristo, dicen los cristianos, ¿no? Y no entienden bien primero a quién se refiere y qué es lo que está haciendo el Creador ahí con el Mesías en Apocalipsis. Bueno, los digo porque se toma este texto y lo conectan con el otro y dicen, mira, es el mismo y está hablando el mismo, y entonces y ahí viene praxias y toda la confusión trinitaria o triunitaria. Y todo esto lo hace, dice aquí, para otra vez exponer a los ídolos, ¿no? Habla de la profecía, habla de lo que ha dicho, dice en el 7, y quién como yo, dice, puede proclamarlo, que lo diga y lo exponga ante mí, sí, que le anuncie las cosas venideras, las que han de suceder, como yo lo he hecho desde que establecí al pueblo antiguo. No temas ni os amedrentéis, no te lo he anunciado y predicho, entonces ustedes son mis testigos. Ya hablamos también de esto. Hay Elohim o roca fuera de mí, no lo conozco, dice. Está diciendo las características. Y bueno, no era algo que el pueblo de Israel, o que incluso algunos ajenos pudieran asombrarse. La historia para ellos no era nueva. Si recordaban el pasado, el pueblo de Israel siempre estuvo marcado por profecía. ¿Qué profetas, por ejemplo, habían hablado de todo esto? Aquí todavía no llegaban los profetas como antes. Aquí a quien hemos estudiado, el profeta Joel, al profeta Isaías, al profeta Amós, pero antes, ¿por medio de quién habló profecía? Por ejemplo, el Eterno. Que podrían recordar desde Moisés, por ejemplo, ¿no? A Moisés se le dio profecía. ¿A quién más? Abraham. Y acabamos de hablar de alguien más. ¿A quién se le dio profecía? A Jacob, ¿se acuerdan? Por un lado, Abraham profetiza hacia el futuro, de sus descendientes, y por otro lado, y del Mesías sobre todo, y por otro lado Jacob, cuando bendice a cada uno de sus hijos, les da profecía, y les da profecía de los años que iban a venir hasta esta generación, a la época de Isaías, no hoy, porque por otro lado hay comentaristas que dicen que hasta ahorita, ¿no? Pero no,
Si vamos al texto y vamos a la historia, vemos que todo se cumplió desde la época que entra en la tierra, la época de los jueces, la época de los reyes. Y también Moisés, dice que Moisés, antes de morir también, les cantó un canto, ¿se acuerdan que hablamos del canto profético, ¿no? Se las cantó básicamente, ¿no? De ahí viene esa expresión, ¿verdad? Se las cantó, quiere decir, les dijo lo que iba a pasar en forma de poema cantado, ¿no? Entonces, ellos sabían, y todos sabían, que lo que había hecho el Eterno se iba cumpliendo con toda precisión. Y aquí va a exhibir obviamente pues a los ídolos, ¿no? Dice en el 9, los que modelan ídolos, todos son vacíos, todos vanidad, dice. Y sus obras más preciadas no aprovechan. Sus testigos no ven ni saben nada, de modo que serán avergonzados. ¿Quién ha moldeado un dios o fundido un ídolo que para nada aprovecha? He aquí todos sus adeptos serán avergonzados, porque los artífices no son más que simples hombres. Júntense todos ellos y comparezcan, tiemblen y sean avergonzados a una. El artífice de hierro prepara la herramienta y lo fabrica en las ascuas, lo forma con martillos, lo trabaja con su brazo robusto, luego tiene hambre y se cansa, no bebe agua y desfallece. Ese nada más. El tallista en madera aplica la cuerda de medir, traza la marca con buril, da la forma con cincel, dibuja con el compás y le da figura de hombre y belleza humana para colocarlo en un templo. Para ello se cortó cedros, tomó el ciprés y la encina que escogió entre los árboles del bosque, o bien planta un pino que crece con la lluvia. Luego se sirve de ellos como leña y toma de ellos para calentarse. También prende el horno y cuece panes, también hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se postra delante de él. Parte del leño quema en el fuego y sobre él asa la carne. Come y se sacia. Después se calienta y dice: me he calentado, he contemplado el fuego. Con el resto se hace una imagen de Dios, se postra ante él, lo adora y le ruega: líbrame, que tú eres mi Dios. No comprenden ni distinguen. Sus ojos han sido cerrados para no ver y su corazón para no entender. Nadie medita en su corazón, ni hay conocimiento ni criterio para decir: la mitad quemé en el fuego, fíjense, o sea, un pedazo se convirtió en carbón y ya no, que pudo haber sido el otro, ¿verdad?, con el cual hizo el ídolo. O sea, lo que está diciendo es, qué cosa más incoherente, ¿no? O sea, con uno te haces leña y te calientas, y con el otro dices un dios, y aquí estoy Dios, ¿verdad? O sea, una cosa tan así simple. La mitad quemé en el fuego y sobre sus ascuas cocí pan y hace carne para comer. Haré el resto una abominación, me postraré ante un... Aquí esta versión dice ante un tarugo. Un pedazo de madera. Este se alimenta de cenizas, una mente ilusa lo extravía, de modo que no puede liberar su alma ni rendirse. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi diestra? Oh Jacob, acuérdate de esto, porque eres mi siervo Israel. Te he formado, mi siervo eres tú, Israel, no serás olvidado por mí. Obviamente todo esto lo está dirigiendo al pueblo de Israel. Ni siquiera está hablando de los paganos, ¿no? Ya de por sí los paganos lo hacen, ¿no? Pero lo más interesante es de que todo esto lo vivió Israel. Y cosa asombrosa, pues lo que hemos estudiado antes y todos sabemos y hemos leído, que siendo Israel, conociendo la Torá, teniendo a Moisés, teniendo a los patriarcas, teniendo
a los jueces, teniendo a los levitas, cayeron en la simpleza de esto, ¿no? ¿Cómo fuiste tú y y así sencillo, y te agarraste un pedazo de palo y te hiciste un ídolo y te postraste a él, ¿no? Y esto obviamente pues fue por la asimilación. Ya sabemos que lo que pasó es de que fueron muy ligeros dentro de la tierra de Canaán, se asimilaron, hicieron lo que las naciones hacían. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Porque no destruyó Por olvidar el mandamiento, ¿verdad? No, número uno, obviamente la orden es: entra y destruye todos sus altares. Y además, antes de eso, en la Torah decía, no te asimiles a ellos, no vayas y hagas trato, ¿verdad? No seas como ellos, no hagas según sus costumbres. A la tierra donde fueres, dice hoy dicho, haz lo que vieres, dice un dicho, ¿verdad? No, era todo lo contrario, la tierra donde fueres, no hagas lo que están haciendo ellos. Fíjense qué cosa más simple, ¿no? De pronto, en un momento, el pueblo de Israel, se le hace muy sencillo asimilarse, asociarse y terminar haciendo lo que hacían los cananeos, ¿no? Lo que hacían todos los pueblos, comenzando con sus parientes cercanos, que eran tanto los moabitas como los amonitas. Los amonitas, parientes cercanos, un pueblo que venía de Amón, de Lot, una de sus hijas, fue el primer pueblo que empezó a ofrecer sus hijos a Moloc. Imagínense nada más, a la ligera, muy fácil, se les ocurrió, o sea, ni siquiera les sirvió algo de Lot. ¿Por qué? No sé. Seguramente, pues si el pueblo de Israel se olvidó del Eterno, pues imagínense, otros pueblos, pues más fácil, ¿no? Lo tomaron muy a la ligera. Pero lamentablemente, eso hasta Salomón lo hizo, ofrecer a sus hijos a Moloc, ¿no? O lo permitió al menos, ¿no? Porque se sabe que entre todas sus esposas, pues había mujeres que hacían esto, ¿no? Entonces, es de lo que el hombre, por eso aquí dice, no piensa. De hecho, esta versión está muy suave, pero hay versiones en donde los ofende. Dice cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Fíjense nada más, cuánta estupidez dice esa versión, en el 18. No comprenden ni distinguen, sus ojos han sido cerrados para no ver y su corazón para no entender. Hay otras versiones que lo dicen muy fuerte, ¿no? Ofensivo. Y lamentablemente el mundo hoy día y ya no se puede decir, bueno, y es que lamentablemente siempre recae sobre los católicos, ¿no? Pobres, ¿no? Porque aquí cualquiera que lo lea va a decir, está hablando de los católicos, ¿no? Sí, se ve más evidente. Se ve más evidente. Y obviamente pues ellos tampoco, de hecho ellos no los pueden leer esto, está prohibido. De entrada, aunque hubo una reforma reciente con el Papa, creo que fue Juan Diablo II, su satanidad Juan Diablo II, creo que fue él, pero se les abrió la Biblia para que leyeran. Pero todos les dijeron, pero aguas, porque no cualquiera, ¿verdad? Y les metieron miedo, así que dijeron, no, pues ¿para qué la leemos, no? Entonces mejor que el sacerdote instruido y educado y enseñado nos enseñe. Y obviamente, pues ¿qué leen? Nomás tienen sus parashot, ¿sí sabían esto, verdad? Yo lo he mencionado, las parashot, ellos tienen sus evangelios para cada domingo y para cada semana, y le dan la vuelta todo el año. Entonces, cada año te vas a encontrar con lo mismo. Pero ¿por qué no se van a esos textos? ¿Por qué no leen lo que tienen que saber? Obviamente, pues ya sabemos, ¿no? Pero toda la gente necesita saber esto. En el pasado, el problema fue la idolatría. No es posible que con el Mesías ahora la idolatría se permita. Pues obviamente no. En el Mesías viene un avivamiento para que dejaran la idolatría y vinieran a obedecer al Creador. Y estas gentes se les han enseñado todo lo contrario, ¿no? La idolatría es aceptada. Incluso se apoyan de textos como Él es la imagen del Dios vivo. Así que si ya mostró su imagen, pues es una imagen.
Y ahí está Leonardo da Vinci dibujando a su novio, ¿verdad? Y diciendo que es Jesús, es la imagen de Dios, el Sagrado Corazón. Y eso, como otros, así, un desastre, ¿no? Bueno, lamentablemente, obviamente, pues aquí queda... Ah, Miguel Ángel, ¿quién dije yo? Leonardo da Vinci, nada que ver, Miguel Ángel, ¿verdad? Bueno, pero eran iguales todos, ¿no? Bueno, Miguel Ángel. Todos esos eran iguales. Y a lo que iba es, aunque queda aquí en evidencia, por ejemplo, el catolicismo, lamentablemente, por las formas, podríamos decir, tan objetivas de ser dentro de la idolatría, la verdad es de que aquí entra todo sistema religioso, ¿no? Porque por otro lado, si nos vamos al cristianismo, por ejemplo, también está lleno de vacas sagradas, ¿no? Está lleno de ídolos. Comenzando con sus líderes, comenzando con todo lo que enseñan, sus teologías, sus enseñanzas, sus templos son ídolos, sus artistas son también ídolos, los cantantes. O sea, hay un montón de ídolos subjetivos, ¿verdad? Hace rato que estábamos, que por cierto, ¿verdad? Estamos hablando del libro de Mujeres de la Biblia, que ya pronto estaremos avisando que ya va a estar disponible, por ahora en forma electrónica. Pero estábamos haciendo una comparación, me metí a buscar X libro, cristiano, ¿verdad? Para ver cómo se posicionan y la demanda. Unas demandas impresionantes de libros del poder de la oración. ¿Se han visto esas cosas, no? Sí. El poder de la oración para no sé qué cosa, ¿no? Y ahí viene una descripción y según te enseñan a orar y te enseñan a orar con poder. Para sujetar, para declarar y para quién sabe qué. Técnicas, gritar fuerte y todo eso. Y tú dices, ¿y esto qué? Porque ¿en dónde viene? ¿Cómo se atreve? Y es un atrevimiento. Cuando ya Yeshua dijo cómo se debe de orar, dice, cuando tú quieras orar a tu Padre, ahí está la instrucción, ya sabes cómo orar. Y estos tipos, con estas enseñanzas, ella era una mujer, para colmo, ¿no? Se hacen una teología, dentro de la teología esta de la declaración positiva, y crean una forma que la hacen idolatría. Y entonces cualquiera puede decir, no hay un ídolo, no hay un mono, no hay un San Juan, ni hay un San Judas Tadeo, nada de esas cosas, pero sí hay un modelo abstracto, subjetivo más bien, idolátrico. Y entonces toda la gente se inclina, bueno, los que están buscando eso, a esa especie de poder místico. Como un método simple, ¿no? Como una guía para que hablo fácil. Como una especie, tipo de secreto, ¿eh? El secreto es como algo místico, una guía fácil que te la dice una fulana, pero al final es un ídolo místico, Sí. porque como que está rodeado de poderes místicos, como que tú oras, como que tú sientes, percibes y se crea un ambiente dentro de la mente, ¿no? O sea, esa gente sí es. Sí. Entonces lo que hacen todos estos libros y guías extrañas es yo no le llamo espiritistas o esotéricas, porque finalmente parece eso, se convierten en ídolos. Y los que estuvieron en estas iglesias lo saben, porque ahí lo que se muestra es estas cosas como técnicas, como formas fáciles, como ritos, o como soluciones mágicas para algo, ¿no? Para la prosperidad, para la sanidad, para el evangelismo, para la oración, para vivir una vida próspera, un montón de cosas de estas. Y estos finalmente se transforman en ídolos. Al final de cuentas son ídolos, ¿verdad? Ponen por acá, por ejemplo, el misticismo judío, igual, en el judaísmo es lo mismo. Se han levantado un montón de ídolos, hasta en el Shabbat meten ídolos. Y a veces la gente, a veces los mesiánicos ni se dan cuenta y están haciendo lo mismo, ¿verdad? Bueno, llámese filosofía, llámese esoterismo o exoterismo,
llámese nueva era, llámese lo que sea, finalmente tienen formas de ídolos por todos lados, ¿no? Con estas cosas. Y por eso les digo, no solamente quedan exhibidos pues los pobres católicos que ya de por sí se hacen, ¿verdad? Se hacen cruces, se hacen monos, se hacen vírgenes, se hacen lo que sea. Sí, pobrecitos son los más evidentes, pero la realidad es de que todos estos sistemas también filosóficos están sentados o están basados en estas formas idolátricas, ¿no? Como dice aquí Alicia Luna, dice como mantras, por ejemplo, ¿no? Las declaraciones estas de fe, de la declaración positiva, son como mantras, ¿no? Son mantras. Todas las personas que hacen esos libros los hacen conferencistas y hay que ir, hay que pagar. Sí. Se hacen famosos porque ahora andan dando conferencias, andan dando consejería, andan diciendo, y ya se vuelve coaching y todo, se vuelven otros ídolos. Y así pasa con los apostolados. Ay, que viene el apóstol, quién sabe qué, ¿no? Y viene el sanador y viene el quién sabe qué, y eso es a lo que me refiero. O sea, imagínense nada más. Entonces, hoy día es más sutil. Satanás ha sido más sutil. No solamente a la gran multitud le dijo que ya no hay problema con los ídolos, sino que además les ha creado el enemigo ídolos subjetivos, ¿verdad? Como en el mundo. En el mundo, ¿cuál es el ídolo más grande y más venerado, más recordado y por el cual todo el mundo trabaja arduamente para alcanzarlo? El Mamón es el dios, es el dios riqueza, se le llama, en hebreo se llama Mamón, que es todo el materialismo, ¿no? O sea, la gente está afanada así por conseguirlo, ¿no? Y bueno, ponen aquí como arrebatar, dice, todo lo que me pertenece al diablo, por ejemplo, ¿no? Ese es otro ídolo, ¿no? Una teología en donde les dicen que tienes que arrebatarle todo lo que el diablo te ha quitado. Decláralo, arrebátaselo, quítaselo, ve por él porque el diablo lo tiene. O sea, ¿esto qué? O sea, y la gente es movida a hacerlo, ¿me entienden? La gente está ahí queriéndolo hacer, ¿no? Bueno, y eso es lo que ocurre hoy, ¿no? En la época de Israel realmente le pasaba lo mismo, porque también tenían ellos esas inclinaciones. Llegaba un falso profeta, de hecho más adelante creo que lo menciona. Llegaba un falso profeta, sí creo que lo menciona más adelante donde dice de los falsos profetas, pero en la época de Israel llegaba un falso profeta y ahí iba todos los israelitas, ¿verdad? Uy, sí, que el profeta dijo que esto y que el otro, ¿verdad? En el 25, vean, yo soy el que hace que fallen los presagios de los adivinos o de los videntes, porque esta palabra que se usa en hebreo, videntes, que se traduce como divinos, también se suele traducir como profetas, como videntes. Dice, y exhibe la maldad del hechicero que hace retroceder a los sabios y convierte en necedad su erudición. Fíjense nada más, que convierte en necedad su erudición. ¿De qué sirve ser eruditos? Todo conocedor y la religión y todo, si se hacen necios. Es impresionante porque como en la época de Yeshua, así hoy hay muchos doctores de la ley, ¿verdad? O doctores de la Biblia, pues, o doctores en divinidades, en teología, en esto, o sea, todos así. Pero ¿de qué les sirve su erudición si se vuelven necios? Si la misma palabra los expone y ellos con la arrogancia creen que lo saben todo, que lo pueden todo y además que tienen poderes místicos finalmente, ¿no? Ellos dicen el poder de la oración, los poderes místicos que el mismo enemigo lamentablemente pues usa y no se dan cuenta, ¿no? Bueno, ¿dónde me había quedado al principio? 21. Oh Jacob, acuérdate de esto, le dice, porque eres mi siervo, dice Israel, te he formado, mi siervo eres tú, oh Israel, no serás olvidado por mí. He disuelto como niebla tus rebeliones, como nube tus pecados. Vuélvete a mí, vean, porque yo te redimí. Aquí viene la expresión que
que se suele traducir como arrepentirse. Fíjense que en todo el Tanaj, yo no me acuerdo, pero regularmente en estos tipos de traducciones no usan arrepentimiento. Nada más lo usan en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Otra vez, porque la teología tiene más técnica y más tacto con arrepentimiento que con volverse, ¿verdad? Volver al Creador. Volver al Creador, obviamente, pues es deja tus malos caminos, deja todo lo que haces en este mundo para alcanzar al Creador y regresa al camino que Él ha establecido. Y obviamente, pues eso no concuerda con Roma y con todas sus hijas, ¿no? Por eso usan arrepentimiento. Y vuélvete a mí, dice, porque yo te redimí. Canta cantos, oh cielos, porque el Eterno lo hizo. Gritad de júbilo, oh profundidades de la tierra. Entonen cántico las montañas y el bosque y todo árbol que hallen en él, porque el Eterno ha redimido a Jacob y se ha exaltado en Israel. Así dice el Eterno, tu Redentor, y el que te formó desde el vientre. Yo soy el Eterno, creador de todas las cosas. Yo solo extendí los cielos, yo asenté la tierra, y nadie había conmigo. Fíjense nada más. Y aquí viene otro texto también en donde pues no es que difiera, sino que nos da, por ejemplo, en este contexto, una claridad en Génesis, porque en Bereshit, ¿verdad? Dice que Él creó todas las cosas, ciertamente, por medio del Mesías, pero fue su poder. Y dice que nadie había con Él. Nadie estaba conmigo, dice esta versión, ¿verdad? Él lo hizo solo, pues. 25, yo soy el que hace que fallen los presagios de los adivinos, ahí está, y exhibe la maldad del hechicero, que hace retroceder a los sabios y convierte en necedad su erudición. Y otra vez, esto, qué bueno fuera también que, por un lado, los católicos están prohibidos a que lean esto, ¿no? Porque se van a dar cuenta de su pecado. Sí. Por otro lado, en los cristianos, pues también no dejan de leer esto, no, de veras, en la cristiandad no van ni lo leen a detalle, ni lo entienden, ni lo quieren ver. Se la pasan en textos de los evangelios por aquí y por allá, nada más para acomodarles lo que les acomoda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esto, si vieran esto y abrieran su mente y entendieran, imagínense todos esos que están en medio de sistemas en donde que hay profetas que se la pasan profetizando quién sabe cuántas cosas y no ocurre nada. Hasta los mesiánicos, ya ven esos tipos, ¿verdad? Hay mesiánicos, ya saben, hay un grupo ahí, ya saben cuál es, siempre hablo del el tehuacanazo, ¿verdad? Profecía tras profecía, año tras a los últimos 5 años, de puras profecías locas, de puras cosas de que se inventa, que le salen de quién sabe dónde. Cualquier temor, cualquier noticia le da miedo y empieza a hablar con especulación y con delirio y con susto, y a toda la gente la tiene apanicada y compren esto y compren el otro y vamos y subamos, salgamos y esto y todo el tiempo. Pero lamentablemente sus feligreses tampoco se dan cuenta de ese texto. Y aquí lo dice, ¿verdad? Dice que fallen sus presagios de ese adivino, porque finalmente es un adivino, o sea, nomás está adivinándolo al aire, diciendo lo que le nace de su error, y hasta parece hechicero, aquí dice, ¿verdad? Exhibe la maldad del hechicero, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente hay otros individuos que parecen hechiceros, porque no sé si a ustedes les pasó, pero a algunos les ha pasado, que se salen de las coberturas esas y los maldicen como hechiceros, no, que te va a llegar la maldición y que el no sé qué, o sea, les lanzan maldiciones como si fueran hechiceros, casi, ¿no? Bueno, que hace retroceder a los sabios y convierte en necedad su erudición. Otra vez sobre todo todos estos, pues toda esta teología, ¿no? Que se levantan como eruditos, como maestros, como maestros de sus escuelas, como doctores en todas
y esto hasta se oye ridículo, ¿no? Sus escuelas donde forman a ministros. Sí, los van capacitando para ser igual que ellos. Los capacitan para hacer lo mismo, ¿no? Son como las escuelas del mundo aparte, ¿no? Sí. Son estructuras, tienen sus salones, tienen sus maestros, los forman, les enseñan lo mismo y además les cobran, ¿no? Les cobran por engañarlos, ¿no? Ahí donde estábamos, a los niños tenías que pagar para inscribirlos, ¿verdad? Se pagaba una inscripción, se pagaba una fotografía, una credencial. ¿Y para qué eran? ¿Para Ellos tomar tomar clase? Sí, el Instituto de Cristo. Al Instituto de Cristo, imagínense de cuál Cristo sería, ¿no? Y así es, imagínense, es como la escuela. Y es que estamos hablando temas de, ¿verdad? De escuela en casa y esto, y no teníamos el dato porque hablamos de lo costoso que es, pero ya lo tenemos para la siguiente plática. Y por ahí mi esposa publicó en internet nada más un ejemplo de muchos, ¿no? Hay unas que son mucho más caras. Es una escuela de aquí de Cuernavaca y X no es tan cara, pero por 3, hicimos la cuenta, ¿verdad? Pero por 3 hijos, 10,000 pesos pagaremos mensuales de puras. mensualmente 10,000 pesos. Más inscripciones, seguros, más los útiles, más... Y tiene que pagar, si no, el niño no se inscribe. Así es, tiene que pagar, si no, imagínense, o sea, 10,000 pesos mensuales por 3 chamacos, y nada más para que les enseñen pura filosofía, Sí. y es una escuela de misticismo, y quién sabe que les enseñan yoga, o sea, nueva erista. Imagínense, con ese dinero rentamos aquí una casa con alberca de 6 recámaras para recibir a todos, con patio, jardín. Estación ahí mismo, ¿no? Pues sí, no, hombre, o sea, con ese dinero vivimos de lujo. Entonces, es lo mismo, imagínense, pagan tanto dinero para que les enseñen filosofía, yoga y misticismo y un montón de cosas extrañas, ¿no? Y en el caso de los religiosos también, o sea, les hacen lo mismo, ¿para qué? Para que les enseñen todo esto, ¿no? Presagios, adivinación, pues teología es todo torcedura, escuela de los hombres, enseñanza de los hombres, etcétera, todo eso, imagínense nada más. Uh-huh. Bueno, doctor en divinidades, sí, así, de veras, hay un doctorado en divinidades, ¿verdad? En las escuelas teológicas. Bueno, obviamente hablando de las escuelas teológicas carismáticas, ¿verdad? Porque en las conservadoras no hay esto, ¿no? Son más moderados, ¿verdad? Y es un requisito de las AR. Tienen que tener sí. un estudio teológico para que les puedan dar esta acreditación. Acreditación, igual, imagínense nada más, por eso he hablado del ridículo, o sea, los cristianos están sometidos al sistema del gobierno. Es como en el mundo, nadie puede poner una escuela si no hay un licenciado o licenciada en educación preescolar o, ¿verdad?, lo que sea, ¿cómo se llama esto de la carrera esta? Pedagogía, ¿no? La carrera magisterial, ¿no? ¿Cómo se eso? Igual, el gobierno no le permite poner a nadie un templito, una iglesia, si no hay un teólogo, ¿verdad? Con su título de alguna escuela teológica. Imagínense nada más lo ridículo, ¿no? Imagínense nada más lo ridículo. A mí se me hace vergonzoso que hacia el mundo se le externe que están llevando el evangelio de Cristo, dicen, o la palabra de Dios o lo que sea, pero están bajo la autorización del gobierno y sus requerimientos. Y cuando compran el inmueble, lo juntan toda la congregación, pero al comprarlo, ese inmueble tiene que pasar a registrarse como propiedad federal. Sí, pasa a ser del gobierno. No les pertenece a ellos, pero el gobierno se los presta. Sí. Ustedes lo compran, yo lo poseo, y ustedes, mientras mantengan como mínimo 50 miembros activos, es de ustedes. Por el momento que ya no pueden con eso, se los recoge el gobierno y hacen ellos lo que quieren, lo que sea, ¿verdad? Un refugio, lo que sea, ¿no? Imagínense nada más lo vergonzoso, o sea, imagínense la época de Yeshua, estas locuras, ¿no? O sea, no puedo llevar la buena nueva porque tengo que cumplir el requisito, ¿no? Tengo que salir de una escuela rabínica para que me digan rabí, con mi título de maestro de la ley, y además tengo que conseguir 50 adeptos, miembros, y nada más traía 12, o sea,
Tengo que 50 para que el gobierno me deje tener mi sinagoguita. O sea, es la cosa más ridícula, ¿no? Es la cosa más ridícula, es absurdo, ¿no? En fin, y a lo que iba es, todo esto se convierte en lo mismo, ¿no? Lo que hacen los hombres. El hombre se afana y entonces consigue ladrillos y levanta sus templos y lleva su madera y ahí está su ídolo, el templo. Toda esta cosa, o su título, o su doctorado, lo que se le llame, es esto, es maestro, es lo otro. Es decir, por eso aquí dice que se convierte su erudición en necedad. O sea, no pueden ni siquiera, se dicen ser muy brillantes, muy conocedores, muy sabios, pero no se dan cuenta de la necedad en la cual están metidos. O sea, así tan ridículo, ¿no? Bueno, dice por acá Enrique, avalados por la escuela de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? De hechicería, ¿verdad? Y imagínense nada más. ¿Eh? ¿De qué? La escuela de Hogwarts, digo, de Harry Potter. Ah, ¿esa es? Ese no lo sabía yo, ¿no? Bueno, la escuela de Harry Potter. Bueno, dice, yo soy el que confirma, dice la palabra de sus siervos, dice en el 26. Bueno, regresando, yo soy el que confirma la palabra de sus siervos y cumple el plan de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, ciudades de Judá seréis reconstruidas, ruinas yo os levantaré. Y bueno, aquí entramos otra vez al contexto que está viviendo Israel, porque no podemos agarrar este texto y aventarlo para el futuro y empezar a decir, mira, entonces Jerusalén va a volver a ser habitada, levantada, las ciudades de Judá serán reconstruidas, las ruinas y todo esto, porque déjenme decirles que hay teología para esto, hay la escatología futurista llamada dispensacionalismo, suele citar estos textos, ¿verdad? Para decir, y sobre todo el mesianismo, ¿no? Hoy día basado en el judaísmo, que esto no se ha dado, que va a ser. Obviamente sabemos, y más cuando va a citar el capítulo más adelante a Ciro, que todo está hablando ya en la época previo al exilio. Aquí tenemos que reconocer también que ya es una época avanzada de Isaías, no es cuando recientemente comienza, aquí es cuando ya está en los últimos años de Isaías. Estos de los textos, junto con el otro, cuando unos comentaristas dicen, a ver, esto ya aparece después del sitio babilónico, porque ya habla de la aflicción, ya habla así como que del exilio, dónde están, cómo que serán reconstruidas las ciudades, ¿verdad? Si todavía no era sitiada, pues estaba en el proceso, porque también cuando llegan los babilonios no llegan en una sola y destruyen todo, sino que llegan, incluso dice que hay 3 deportaciones, ¿verdad? Hemos leído eso, que hay 3 deportaciones, desde el 605, por ejemplo, aproximadamente, cuando se llevan a Daniel, al 600 y luego hasta el 580 y tantos. De hecho, el templo fue destruido hasta el 580 y tantos. Esa fue la destrucción total. Pero ya antes ya había deportaciones, ya había ciudades sitiadas, ya había ciudades en ruinas, porque fue un proceso que se fue llevando por un par de décadas o más. Y el profeta Isaías estaba entre la deportación, podríamos decir, la primera intervención babilónica, porque Jeremías está también en esa época apareciendo, enseguida también Ezequiel, pero a Isaías también le toca ver esto, ¿no? Le toca ver esto, y también le toca recibir, como también aquí lo leemos, lo que va a ser en el futuro, el eterno, ¿no? Lo que está diciendo, y lo va a hacer y lo va a confirmar. Bueno, en el verso 26 ya está hablando de que no iba a quedar desolada ni Jerusalén ni las ciudades de Judá, sino que iban a ser otra vez reconstruidas. Y eso obviamente ya lo vemos claramente ya hasta la época de Ciro, cuando ya Ciro toma el control de toda esa región, de todo lo que era el imperio babilónico y asirio. Y esta es la esperanza. O sea, aquí ya lo dice como profecía. Lo dice, que dice a Jerusalén serás habitada, ciudades de Judá serán reconstruidas,
ruinas yo las voy a levantar. Cosa que también, por otro lado, lo dice el Eterno, diferente a otras ciudades que iban a quedar totalmente en ruinas, ¿verdad? Iban a quedar destruidas y jamás iban a ser levantadas. 27. El que dice, océano, aridece, secaré tus corrientes. El que dice, Ciro, tú eres mi pastor, vean, y cumplirás todos mis designios. El que dice a Jerusalén, serás reconstruida. Templo, seréis cimentado. Una escena como si de pronto ya no hubiera templo, ¿verdad? Como si de pronto, a ver, ¿qué está pasando? Como que ya lo destruyeron, ahora levantan. Como que ya no hay templo. Obviamente aquí se refería al templo de Zorobabel, no al de Salomón. O sea, el de Salomón destruido y levantado el de Zorobabel en el futuro. Y aquí es donde entran esas controversias, empiezan a decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Porque pues Isaías estaba ya en la época cuando fue destruido el templo, que fue como en el 580 y tantos, 87 si no me lo recuerdo, a ver si alguien tiene ahí el dato. ¿O por qué está diciendo esto, no? ¿O es una escena profética de lo que ya venía? Porque antes de que se destruyera ya se había avisado que iba a ser destruido. Ya se había avisado, con anticipación, el Eterno ya lo había avisado. Entonces, la única posibilidad, pensando en que no era Isaías hasta el 570 y tantos, 580 y tantos, era de que, como ya se había avisado que iba a ser destruido, él proféticamente tenía una escena, tanto de la destrucción como de que se iba a levantar otra vez el templo, ¿no? Esa es la única posibilidad. Porque en el caso, por ejemplo, en el judaísmo, por ejemplo, ellos dicen que el pueblo de Israel con anticipación ya sabía de los templos y que se iban a levantar y se iban a destruir. Según ellos, ¿no? Decían, ¿alguien recuerda, a ver si alguien ha estudiado con nosotros el verso a verso? ¿Alguien recuerda en dónde los judíos hablan de las construcciones y las destrucciones de los templos? A ver, esta es pregunta de... Avanzan 10 pasos en el juego. Es obviamente dentro de los antiguos, ¿no? Ellos hablaban de la construcción porque ellos sabían, por ejemplo, Betel era un lugar en donde Jacob había edificado, dice, esa es casa de Elohim, ¿no? Pero sabían también que iban a hacer una casa. Ahí está Sebastián Arévalo, ándale, pues ya le atinó, ya lo supo, en los pozos de Isaac, ¿verdad? O en los pozos de los patriarcas, porque los dejó Abraham, Isaac los supervisaba y entonces llegaron los habitantes de Gerar, por cierto, pues están estudiando esto, y entonces los taparon, y él los volvió a destapar, o sea, él los construyó y los tapaba, entonces dicen ellos que en esos pozos están claramente los 3 templos. Uno levantado, otro destruido, otro levantado y el tercero afirmado. Qué interesante. Y hablamos de eso, los que llegaron a escuchar esas clases, ahí hablamos de lo que la tradición judía dice y de lo que entendemos, porque finalmente el tercero es levantado y el tercero es puesto como algo permanente. El judaísmo lo espera físicamente hacia el futuro, pero hablando después del segundo, encontramos un tercero que lo levanta el Mesías, y el cual es permanente. Si lo vemos desde ese punto de vista, decimos, pues los antiguos tenían razón. El tercero es levantado y queda permanente para siempre, pero es el que levanta el Mesías. Bueno, ahí está, los pozos de Isaac. Bien, Sebastián. Los patriarcas mostraban aparentemente eso, ¿no? Bueno, entonces, finalmente en el 28, ¿qué hacemos con esto? Una visión profética. Porque ni siquiera Ciro había sido levantado ya como emperador de toda la región o como rey de toda la región, sino que lo que estaba diciendo Isaías, porque Ciro, aunque no aparecía todavía como rey de toda la tierra, estaba Nabucodonosor. Ciro ya estaba emergiendo como un diplomático, como un
podríamos decir, un estadista, ¿verdad? De sus tierras, pero todavía no se levantaba como tal. Entonces, pero ya el Eterno ya lo había designado, pues, ¿no? Ya sabía, obviamente ya sabía quién era, ya sabía lo que iba a hacer y ya sabía cómo lo iba a usar. Entonces, por eso es como una escena nada más profética sobre Ciro. De hecho, vamos al capítulo 45 porque ahí ya se habla más extensamente de Ciro. Ajá. Y dice el 45:1, dice, así dice el Eterno, dice a su ungido, fíjense, a Ciro, ¿eh? Y aquí es donde viene esta expresión de, otra vez, de confirmación sobre este hombre, a quien dice, he tomado por su diestra para someter ante él naciones y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él, dice, los batientes y que las puertas no queden cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, dice. Quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepas que yo, el Eterno, te llama por tu nombre. Soy el Elohim de Israel. Fíjense nada más. Y esto obviamente pues es una escena profética en donde ya se posiciona a Ciro, pues como lo vemos en la historia posteriormente, porque esto, fíjense, esto realmente ya como una realidad, pues es ya hasta la época, pues estamos hablando que termina los 70 años de exilio, por ahí del 538 es cuando termina finalmente, si no mal lo recuerdo, y en lo que termina, por ejemplo, Daniel está orando y dice, en Daniel 9, en su oración, él dice, ya se han cumplido los 70 años, el cual el profeta Jeremías dijo, y empieza a hablar de la redención, y tanto Daniel como el libro de las Crónicas al final y el libro de los Reyes, se dan cuenta, o sea, está enlazada, es como es una sola generación. De hecho hay quienes nacieron previo al exilio, se fueron al exilio, vivieron el exilio y regresaron. Hay quienes les tocó eso, ya regresaron grandes, pero regresaron, ¿eh? Tenían, yo creo que sus 80, 90 años, ¿no? Pero les tocó eso. Y entonces lo que vemos aquí, que es de que esta escena ya fue como hasta el 530, en donde Ciro se levanta como ya, ahora sí, bueno, Ciro y Darío, ¿no? Pero Ciro en esta región ya como el poderoso, y el que viene a dar la orden de decir, el Eterno me ha dicho que va a construir su templo, así que todos los judíos, todos los israelitas, vayan y levanten el templo, ¿no? Que es el segundo, ya como ya hemos hablado, ¿no? Y bueno, además, pues le dice todo esto, fíjense, porque no lo ha tomado, no lo ha hecho suyo, que es someter a los reyes, que es que las puertas no queden cerradas, iré delante de ti, dice, llenaré los lugares escabrosos, quebraré los batientes de bronce, haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos. Todo esto, obviamente, pues no se le había dado a Ciro todavía, ¿no? O sea, era algo que estaba pendiente. O sea, Ciro todavía no tenía todo eso. Bueno, el punto finalmente era el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel. Por amor de mi siervo Jacob, dice, de Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías, te he dado honroso apellido. Yo soy el Eterno y no hay otro, fuera de mí no hay Elohim, no hay poderoso. Yo te he ceñido, aunque no me conoces, para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí, yo el que existe y no hay otro, dice. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Eso es lo que hemos también leído, ¿verdad? Que tú dices, a ver, ¿quién creó las tinieblas?
quién creó la maldad, porque hay un texto también donde dice que él creó la maldad. Hay teólogos que dicen, no, él no pudo haber creado la maldad, la creó Satanás, ¿verdad? Pero no, Satanás no es un igual al Eterno, no es un rival, lo creó el Eterno en realidad. O sea, él tuvo el poder para hacer esto, ¿no? Con propósitos, obviamente, no en el sentido de que, ay, soy malo, ¿no? Como Harry Potter, ¿no? Sino porque él tiene el control y él sabe todo esto, cómo es que funciona su voluntad como la voluntad de los suyos. Bueno, yo formo la luz, creo las tinieblas, hago paz y creo la adversidad, yo el Eterno hago todas esas cosas. Destilados cielos el rocío y derramen las nubes el triunfo, ábranse la tierra y produzca salvación y con ella germine la justicia. Yo el Eterno lo he creado. Tengo cosas allá de los cuadernillos, no vayan a agarrar a rayar, si no al rato ya se van a ir todos contestados, ¿verdad? Mejor que salgan. Bueno, los niños, ¿verdad? Que andan ahí, no vayan a agarrar los cuadernillos y luego ya se quedan. 9. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que pelea con su... Imagínense nada más esta expresión, ¿verdad? Ay del que pelea con su creador. Como tiesto entre los tiestos de barro. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿O tú, vasija, no tienes asas? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendras? O a la mujer, ¿por qué das a luz? Así dice el Eterno, el Santo de Israel, su formador: me pediréis cuenta de mis hijos, me daréis órdenes de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo extendí los cielos con mis propias manos, y yo soy el que da órdenes a todo su ejército. Fíjense nada más. Y aquí vemos una expresión, y bueno, se lo dice a Israel obviamente, pero es como para decir, te lo digo Israel, para que lo escuche todo el mundo, ¿eh? Para que lo sepa todo el mundo. Y esa es de las expresiones que hoy día pues la gente vana, la gente incrédula, es la que menos teme, ¿no? Porque para la gente que no tiene temor del Eterno, pues se le hace muy fácil decir, no existe, o no pasa nada, o es invento, o es imaginación, Pero obviamente pues no lo van a saber y no lo van a entender hasta que estén en la realidad de frente, ¿no? Del que existe, ¿no? Imagínense nada más. Hay del que se pelea con su creador, hay del que quiere pelear con el creador. Imagínense nada más. Yo hice la tierra, dice, creé sobre ella al hombre, yo extendí los cielos con mis propias manos, yo soy el que da órdenes a todo su ejército. Yo lo he suscitado para el triunfo y allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y libertará a mis desterrados sin precio ni soborno, dice el Eterno de los ejércitos. Otra vez hablando del mismo, ¿no? Porque él dice, él reconstruirá mi ciudad y libertará a mis desterrados, hablando pues de los israelitas que estaban ya en el exilio. Ya de por sí ya estaban israelitas en el exilio. Ya los asirios se los habían llevado. Ya ahora sí que había una gran parte de Israel en el exilio, ¿no? Porque los asirios ya se habían llevado a las 10 tribus del norte. 14. Así dice el Eterno: el fruto de Egipto, la ganancia de Etiopía y los sabeos, hombres de gran estatura, a ti pasarán, tuyos serán, tras de ti marcharán, irán cargados de cadenas, se inclinarán ante ti y suplicarán: en verdad Elohim está contigo y no existe ningún otro poderoso. En verdad tú eres el Elohim encubierto, el Elohim de Israel, el Salvador. Otra parte que se complementa con el texto que vamos a ver más adelante, donde dice que vendrán gentiles con ellos y les ayudarán y reconstruirán la ciudad. Y la verdad es de que la historia dice eso, dice que se añadieron a ellos muchos de las naciones y que les ayudaron a subir y además a reconstruir, ¿no? También eso está en la historia reconocido. 16. Derrotados, humillados todos juntos, marcharán con deshonra los fabricantes de ídolos, mientras el Eterno salva a Israel
con salvación eterna, no seréis avergonzados ni humillados nunca más. Así es el Eterno que creó los cielos, Él es Ha-Elohim, que formó la tierra, la hizo y la estableció, no la creó para que estuviera desolada, la formó para que fuera habitada. Yo, el Eterno, y no hay ningún otro. Y bueno, aquí le da una esperanza también a Israel, le dice, mientras el Eterno salva a Israel con salvación eterna, no seréis avergonzados ni humillados nunca más, en el sentido de que mientras, y acuérdense que esas expresiones nunca más, para siempre, porque el judaísmo, por ejemplo, hace alusión a, bueno, es que ahí dice que los regresarás, los establecerás en su tierra para siempre. Y si les decimos, bueno, ya regresaron en la época de Zorobabel y regresaron el remanente, y ellos dicen, pero no poseyeron la tierra para siempre. Porque luego vinieron los babilonios, los romanos, sitiaron Jerusalén, destruyeron el templo y otra vez se los llevó para afuera. ¿Dónde está ese para siempre? Es muy importante volver al contexto porque el regreso del exilio los enmarca en un tiempo en donde el resto de las naciones quedan destruidas. No como Israel, que regresa y levantan su ciudad y su templo, ¿no? Pero no solamente regresan, levantan las murallas, reconstruyen Jerusalén y levantan el templo. O sea, no solamente hacen eso, sino que pasa una generación, la siguiente, pasan casi 5 siglos y ahí siguen. Y eso es lo que se refiere a cuando se habla del Olam. Leolam significa te estableceré dentro de ese periodo de Olam. ¿Por qué? Porque estaba establecido que mientras no llegara el Mesías, que él iba a abrir el siguiente Olam, ellos estaban enmarcados en el Olam de Abraham, ¿no? Entonces, lo que entendemos aquí es de que el Eterno los iba a restaurar, sí, y entre todas las naciones los iba a exaltar, iban a volver a ser un pueblo, y eso es lo que ocurrió, ¿no? Fueron un pueblo, aunque tuvieron sus altibajos, sobre todo en la época de Antíoco, el divino, Epífanes se le llamó así. Finalmente se establecieron y fue un pueblo hasta la época de Yeshua. Obviamente ya llegado Yeshua, ya llegado el Mesías, se acabó el Olam de ellos. Ese para siempre es interrumpido en el sentido de que llega el Mesías y, como decía en Deuteronomio 18:18, Él va a hablar lo que yo quiera. Lo que yo les quiero decir, Él se los va a decir. Hasta la samaritana lo sabía, ¿no? Cuando venga el Mesías, Él nos va a decir todas las cosas. Lo que tenemos que saber, Él lo va a decir. Pues llega el Mesías y tan, ¿no? Es decir, el asunto relacionado a la profecía, pues Yeshua es el espíritu de la profecía, ¿no? Él es el consumador de la fe, también aunque Abraham era el padre de la fe, el Mesías era el consumador de la fe. Y lo que iba a hacer el Mesías, obviamente, pues ya era algo que solamente el Padre tenía contemplado, ¿no? Bueno, 19 dice, no hablé a escondidas en un país oscuro, ni dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy el Eterno, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Congréguense y vengan, acérquense a una, sobrevivientes de las naciones. Nada saben los que cargan sus ídolos de madera y adoran a un Dios que no puede salvar. 21. Declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién ha hecho oír esto desde antaño? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo, el Eterno? ¿No hay otro Elohim fuera de mí? Elohim justo y salvador, no hay ninguno excepto yo. Mirad a mí y sed salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy el Todopoderoso, y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado,
de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada, dice, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua prestará juramento. Ese texto que también está conectado con el Brit Hadashah y ya saben, muchos lo toman, ¿verdad? Diciendo, solo en el Eterno hallo fuerza y salvación, a él vendrán derrotados los que se enardecían contra él. En el Eterno será justificada y dice, bueno, la palabra esta, se exaltará la estirpe de Israel, ¿no? O hablando por la descendencia, ¿no? Y bueno, otra vez que tiene que ver con la promesa, la esperanza, tiene que ver con la confianza de que el Eterno no los iba a abandonar, que no los iba a dejar solos, que no se iban a perder, que no iban a quedar a expensas de las naciones, que por los idólatras iban a quedar también exhibidos, y que iban a reconocer esta expresión: por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua prestará, dice aquí, juramento. ¿Qué significa esto? Que en el contexto de Israel, porque eso tiene que ver con lo que pasó en su época, finalmente iban a reconocer, ¿no?, el remanente, y lo vemos, finalmente lo vemos al final del libro de los Reyes y en el libro de Esdras y Nehemías. Vemos que el pueblo de Israel reconoce lo que el Eterno estaba haciendo, la salvación que le estaba enviando, la restitución que estaba enviando al pueblo de Israel, el retorno que lo estaba haciendo por medio de Ciro. Y es una forma de decir aquí, se doblará toda rodilla, una forma de decir que se iban a comprometer nuevamente con el Creador, ¿no? Que otra vez iban a hacerles leal, a ser obedientes. De hecho, hicieron juramento. Me acuerdo que creo que en el libro de Esdras juramentaron. Incluso, ¿cuál fue en el de Nehemías? ¿Cuál fue en donde incluso juramentaron hasta dejar las esposas extranjeras que habían tomado, con tal de ser fieles, ¿va?, con tal de recuperar la descendencia, de no entremezclarse? Les abandonaron, ¿no? Sí, les tuvieron que dar get, ¿verdad? Que es Esdras, capítulo 10, carta de divorcio. O sea, venían con un compromiso y juraron y dijeron, está bien, nos comprometemos delante del Eterno, juramos delante del Eterno, y les dice hasta estas mujeres que han tomado extranjeras, déjenlas, ¿no? Y es lo que hicieron finalmente. Y todos se juramentaron, ¿no? Todos prestaron juramento, como dice aquí, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque pues todos estaban viendo pues finalmente lo que el Eterno estaba haciendo, ¿no? O iba a hacer, al final de cuentas, en su totalidad. Bueno, y iban a decir todos el 24, solo en el Eterno hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados los que se enardecían contra él. Y también, por otro lado, pues él iba a exhibir a todos aquellos que pues que habían desafiado al Creador, ¿no? Primeramente, por ejemplo, dice derrotados los que se enardecían contra él. Primeramente, pues de los suyos. Sabemos que en Judea, o en Judá, en la tierra de Yehudá, hubo israelitas, judíos, incluso levitas, dentro de Jerusalén, que se enardecieron contra el Eterno, ¿no? Se enojaron, no le obedecieron, no escucharon a los profetas, al contrario, se confabularon con los reyes, y terminaron idolatrando. Vemos una escena en Ezequiel, ¿no?, en donde están, dice, todos los ministros dándole la espalda al templo, dice, y estaban postrándose hacia donde sale el sol, dice, endechando a Tamuz, ¿no?, y entregándole también a la Reina del Cielo panes y ofrendas, y, o sea, a esos idólatras se está refiriendo, ¿no?, a los que estaban ahí metidos
pues ahora sí que con toda la idolatría, ¿no?, que se les podía poner enfrente. Y bueno, y obviamente la esperanza de salvación, de redención, de fuerza a aquellos que esperaban el Eterno, como también lo leímos. Dice, los que confían en el Eterno, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, ¿no? Tendrán nuevas fuerzas, dice, serán rejuvenecidos como las águilas, y todo eso era, imagínense en el exilio, imagínense en el sitio babilónico, o sea, toda la moral se les cae. Pero cuando viene la restitución, viene un reavivamiento, ¿no?, una energía interna que dices, lo quiero, ¿no? O sea, ya no hay forma de desanimarte, sino te reanimas y entonces haces lo que está, te unes a lo que está pasando, lo que el Eterno está haciendo, ¿no? Bueno, capítulo 46 sigue hablando del asunto de los ídolos. Dice en el verso 1, Bel se postra, Nebo se abate, sus ídolos son puestos sobre las bestias y las estatuas que las carguen en andas son una carga abrumadora. Estos son ídolos caldeos, ¿verdad? Bel es una forma caldea como Baal, filistea, es lo mismo. Les decían que eran sus amos, ¿verdad?, o sus maridos también, porque esta palabra se traduce también como eso. Y Nebo también, de ahí viene el nombre de Nabucodonosor, Nebo, y de su hijo Naboplasar, Nebuzaradán, o sea, todos Nebuzaradán, todos traían el ídolo ahí, ¿no?, en sus nombres, ¿no? Dice, sus ídolos son puestos sobre las bestias. Dice en el 2, se abaten y se postran a una, no pudieron librar de la carga y ellos mismos van en cautiverio. Escuchadme, oh casa de Jacob, remanente todo de la casa de Israel, que desde el nacimiento sois cargados por mí, llevados desde la matriz hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta la ancianidad cargaré con vosotros. Yo lo he hecho y os seguiré llevando. Yo cargaré con vosotros y os salvaré. Y pues bueno, aquí viene, no es otra cosa que el cumplimiento de la promesa que el Eterno hizo a Abraham, ¿verdad? Porque le dijo que él iba a estar con su descendencia, que él incluso que había pactado el Eterno consigo mismo. ¿Se acuerdan la escena que los jóvenes ya estudiaron, ¿no? Cuando le pide sacrificios y de toma de las especies y hace sacrificios, dice, por mí mismo he jurado, ¿no?, hablando de su descendencia, que él la iba a cuidar, iba a estar ahí, ¿no? Por eso dice, y por eso aquí lo vuelve a sostener, y dice, yo voy a cargar con ustedes hasta su ancianidad, dice, hasta que ustedes estén ancianos, dice, yo cargaré con ustedes y os salvaré. 5. ¿A quién me asemejarás? ¿Me igualarás o me compararás para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan plata en la balanza, contratan a un orfebre que hagan de ellos un dios, se postran y lo adoran. Se lo cargan a hombros, lo transportan, donde lo ponen, ahí se queda, no se mueve de su sitio. Por mucho que le clamen, no responde, ni los libra de la tribulación. Recuérdenlo y medítenlo, oh rebeldes, les dice, ténganlo en su corazón. Y bueno, esta escena es un reclamo, obviamente, el Eterno a los israelitas idólatras, y es que parecería algo extraño para cualquiera de nosotros que leyéramos esto y dijéramos, ¿cómo? O sea, ¿cómo Israel, cómo llegaron a hacer eso? Nuevamente, porque la historia hablaba de la misma actitud tan
tan vana, tan simple, ¿no? ¿Se acuerdan? En la época de Elías. Viene Elías con los sacerdotes de Baal y los desafía, ¿no? Y ahí estaba todo Israel. ¿Y todo Israel qué hacía? Estaba como la expectativa, ¿no? Como diciendo, a ver qué pasa, a ver quién gana, ¿no? O sea, todavía como poniendo en evidencia que o más bien manifestando que podían dudar del Eterno, ¿no? Que podían dudar de Él. Vean lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es lo mismo. El mismo ídolo, le confiaban, le clamaban, lo buscaban. Y lo que hace el Eterno por medio de Elías es eso, ok, vamos a ver si hace caso, ¿no? Y por eso los sacerdotes de Baal pues hacían todo su show, ¿no? Hasta se parecen a unos que conocemos hoy día, ¿verdad? Que gritan y Señor, y abre los cielos y y no pasa nada, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿no? Sí, juramentan contra los esos, ¿cómo se llaman? Los huracanes, ¿no? Y ahí declarando ahí que los huracanes y que cierra el mar y que tápale la boca al océano y puras de esas. Ahí está esa señora, ¿verdad? Hechicera, por cierto, ¿no? Entonces se aparecen a lo mismo y otra vez en el mismo pecado incurren, ¿no? Declarando y clamando y diciendo, y es lo mismo, y el pueblo de Israel hacía lo mismo, ¿no? Por eso el Eterno por medio de Elías los exhibe y los ridiculiza y les dice, ¿y qué tal si está durmiendo? Así, ¿y qué tal si salió, verdad? ¿Y qué tal si no oye? Así bien feo, ¿no? O sea, se burla feo, ¿no? Los exhibe, ¿no? Y les dice, ¿y qué tal si, qué tal si se fue a un Walmart, ¿verdad? A comprar algo. Y en esta época, ¿no? Está en el baño, así. ¿Qué tal si tomó demasiado y cayó en un sueño profundo? Grítenle más fuerte a ver si los oye. O sea, es lo mismo. O sea, si ustedes se ponen a ver, dicen, es el mismo patrón de conducta. El hombre cae en las mismas simplezas, por no decir otra palabra. Y la gente se ofende al día de hoy, al escuchar esas palabras le ofende a la gente, ¿no? Sí. Como que les den el orgullo, no sé, se sienten mal y salen a la defensiva. Pero pues aquí está. Pero defienden lo indefendible, ¿no? Por otro lado, salen a la defensiva y defienden lo indefendible, ¿no? Quedan en ridículo finalmente delante de la palabra, ¿no? Bueno, de pronto está en el baño, dice por acá, sí, de pronto algo le pasó, ¿no? Y eso hace Elías, y es lo mismo, de hecho el Eterno mismo está haciendo aquí, nada más que de otra forma, ¿no? ¿Dónde están esos ídolos? ¿Dónde están lo que hiciste de oro y de madera? ¿Dónde están? Recuérdalo y medítalo, dice. Oh rebelde, dice, tenlo en tu corazón, recordando de las cosas pasadas, predichas, yo soy el Todopoderoso, y no hay otro poderoso semejante a mí. Ahí está, dice. No hay más. Lo hizo antes, lo hizo con Abraham, lo hizo con Noah, lo hizo con Jacob también, porque el suegro se quería pasar de listo, por cierto, ¿se acuerdan? Labán, que lo agandallaba, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Entonces, también ridiculizó a sus terafines, porque se acuerdan que tenía sus ídolos, ¿no? Las que se llevó Rebeca, ¿no? Y se los quitó, ¿no? Todo eso, o sea, todo el tiempo el Eterno está diciendo, ellos no son dioses, ellos no son poderosos, ¿no? Aquí están poniendo 1 Reyes 18:27. Se dio que al mediodía Elías empezó a burlarse de ellos, fíjense, así dice, o sea, burlarse. Griten fuerte, vale es Dios, pero quizá esté meditando. Dice nada más, ¿verdad? O quizá fue a hacer sus necesidades. Sí lo dice así claramente. Quizá se fue al baño, ¿verdad? Y se durmió ahí. Quizá esté de viaje, le dice Elías, ¿no? Quizá esté de viaje. Tal vez esté dormido, que haya que despertarlo. O sea, es una cosa fuerte, ¿no? Imagínense los sacerdotes de Baal, ¿no? Oyéndolo, ¿qué le pasa, no? Sí, más asajeaban, se cortaban y se golpeaban y todo. Y obviamente, pues, lo que estaba demostrando el Eterno, igual que después y todo el tiempo no son dioses. Ellos no son dioses, no son nada, no son poderosos. Bueno,
Recuerden las cosas pasadas, antes dichas. Yo soy Elohim, dice. Y no hay otro poderoso semejante a mí. Así es, punto. Que desde el principio anunció el fin. Ándale pues. Desde el origen, así dice, desde el Bereshit, anunció el fin. ¿Qué les parece? Y desde antiguo, cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y lo haré todo mi deseo. Y eso es interesante porque en el principio, y tú dices, ¿dónde está en el principio el fin? En los días de la creación, Cuando llega el séptimo día, se acaba toda la actividad. y cesó y se detuvo. No sé. Es lo que pregunto. Yo no sé para que me lo digan. Desde el principio. Y es decir, cuando hay un principio, y aquí es donde está, dicen todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que empieza tiene que terminar. Entonces, cuando hay un principio, tiene que haber un final. O sea, no es eterno. El punto aquí es, Él es el que es, y no hay fin. Pero cuando Él comienza algo, tiene que terminarlo. Entonces, yo pienso que cuando dijo en el principio, o con el principal creó, entonces tiene que haber un fin, ¿no? Y obviamente, pues eso ya se va revelando posteriormente, ¿no? Ya los apóstoles, por ejemplo, hablan que el Mesías, y que en su época fueron desatadas cosas que estaban escondidas por generaciones. Y ahí es donde viene, por ejemplo, cuando Pedro habla del Mabul, del Mabul Esh, ¿no? Del fluir fuego o de fuego, ¿no? Eso estaba escondido, por ejemplo, por generaciones. Pero en el principio se hablaba del fin escondido, porque cuando se habla de un principio, evidentemente tiene que haber un final. Nosotros, por ejemplo, participamos de un principio aquí, pero tenemos que participar de un final aquí, porque como pertenecemos al Eterno, nuestro ser interno tiene que regresar al que es, y ahí es donde nos da la eternidad. Pero mientras estuvimos en un principio terrenalmente hablando, ¿no? Igual venimos terrenalmente hablando y esta Sukkah tiene un principio aquí, pero también tiene un final. En el momento que dices comienza, tiene que terminar. Yo creo que por eso lo dice, ¿no? Donde hay un principio, tiene que haber un final. Por eso dice aquí que desde el principio anunció el fin o anuncia el fin. Bueno, y hablando de las cosas que el pueblo de Israel sabía, y desde antiguo, cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Que del oriente llamo al ave de rapiña, de una tierra lejana, al varón de mi propósito. Haciendo alusión por un lado a Abraham, ¿no? Yo hablé, eso hará que suceda. Lo que me he propuesto, eso voy a hacer. Fíjense nada más. Lo que me he propuesto. Es decir, si ya se ha propuesto algo, no hay forma de que lo cambies. Sí. ¿Qué tal? Aquí dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Yo hago todo lo que deseo. ¿Y el 11 cómo dice? Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le ordeno. Y allá, he dicho lo que haría y lo cumpliré. Y ahí hablando, yo creo, primero de Nabucodonosor, y luego seguramente de Ciro, muy posiblemente, ¿no? Ya en esa versión así como queda, Yo hablé, eso hará que suceda, lo que me he propuesto, eso haré. Fíjense nada más, esto es bien importante porque a veces se ha enseñado, y otra vez regresamos a la teología y a sus ídolos, ¿no? A veces en estos lugares creen que pueden cambiar la voluntad del Eterno. Sí. Y hacen cualquier cantidad de estrategias, como cadenas de oración, como ayunos de 15 y cuantos días, como que vamos a interceder, como que van en contra de la voluntad del Eterno. O sea, no es oremos y el Eterno decida lo que Él quiere hacer, ¿no? Sino vamos a cambiarlo.
Tenemos el poder para cambiar. Ya están ahí esforzándose haciendo todo esto, ¿no? Cuando si algo dijo el Eterno y él lo va a cumplir, no lo puedes cambiar, ¿no? Es como hoy día, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo dentro de la escatología mesiánica, judío-mesiánica, sacan de contexto el texto que dice orad por la paz de Jerusalén. Y hoy día es ya como una forma coloquial, orar por la paz de Jerusalén. Oren todos por la paz de Jerusalén, ¿no? Y tú dices, ¿cómo voy a orar por la paz de Jerusalén? Si de entrada, su tiempo para que hubiera paz pasó. Pero en el momento que ya fue desechada y el Mesías dijo que va a ser pisoteada y va a ser el centro del desastre, o sea, en el sentido de que para Israel ya no va a importar eso, pues ¿cómo te vas a enfocar estar orando por la paz de Jerusalén? Es como ir en contra de lo que dijo el Mesías. Dijo, esta tierra va a ser pisoteada. Tan. Que digan para Jerusalén espiritual, ¿no? Pues tampoco, esa ya está en paz de por sí, ¿no? De ahí viene la paz, de ahí viene el shalom. Entonces, hay cosas como esa. De hecho hay muchas cosas absurdas que tanto en la cristiandad como en el mesianismo, hasta el día de hoy, se dicen una y otra vez, se declaran una y otra vez, y no se dan cuenta que están en contra de la verdad, en contra de los planes del Eterno. Imagínense nada más, cuando el Eterno dijo que enviaría a el Mesías en el día que solamente Él sabe, nada más a redimir a los que faltan por redimir, ¿no? Y luego viene todo un sistema escatológico y te habla de todo este dispensacionalismo, y te habla de un anticristo, y te habla de lo que ya sabemos. Aquí la cosa es qué tan atrevidos son, ¿no? O sea, son demasiado atrevidos, porque están diciendo cosas que no solo no se van a cumplir, sino están yendo en contra de lo que ya el Eterno dijo que va a ocurrir, ¿no? Entre eso, un montón de cosas, ¿no? Bueno, dicen por acá, en la iglesia que yo iba, dicen que Moisés cambió el pensamiento del Padre, y nosotros, si oramos en fe, también lo podemos hacer. Absurdo, dice Sandra y David Hicks. Ese tipo de barbaridades es lo que les digo. De pronto se sacan cada cosa y te dices, ¿y esta cosa loca que dónde se les ocurrió, no? Uh-huh. Es como esos libros de la oración, el poder de la oración. Entonces, espérame. O sea, las formas que ellos se inventan y se crean y le llaman el poder de la oración, es todo lo contrario a lo que el Eterno dice. Es todo lo contrario a lo que el Mesías dice. Entonces, el Mesías tan claro como dice, quieres decirle algo a tu padre, ve y en secreto díselo. Y todos estos tipos dicen, no, tienes que ir y tienes que hacer esto y gritar y que no sé qué y que decláralo. Y, ¿no? Es un camino diferente, ¿no? Bueno, 12, escúchenme duros de corazón, que están lejos de la justicia, próxima está mi justicia, no está lejos, mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión y en Israel mi esplendor, hablando de su presencia, ¿no? Mi kavod. En el texto de Hebreos, todo lo que es su presencia, ¿no? Su ruach. Y bueno, otra vez, hablando de su voluntad, hablando de que iba a cumplir lo que se ha dicho, hablando de su favor en Israel, hablando del retorno, hablando de todo eso, pero otra vez, como lo vemos en varios textos, por otro lado, una escena profética de la salvación en Sión. ¿Cuál es? Pues es el Mesías, finalmente. Ya hemos hablado de cuál Sión verdadera finalmente se apunta en la Escritura, ¿no? No es la Sión de abajo, sino la Sión de arriba, ¿no? Y no es tampoco la salvación que ellos tuvieron, en el sentido de fueron rescatados del exilio para regresar, sino la salvación por medio del Mesías para regresar al Padre. Y por otro, no solamente un reconocimiento de Israel, de hacerlos retornar por medio de un hombre llamado Ciro, un siervo, sino el verdadero Israel, rescatado por el verdadero siervo,
y en el cual se manifiesta, por eso dice, y en Israel mi esplendor, su ruach puesto, ¿no? Otra vez, pues nos apunta Shavuot, no hay otra forma, ¿no? Y eso es lo que se mencionó, por ejemplo, en el Brit Hadashah. Los que entendieron esto dijeron que había llegado ya ese tiempo, ¿no? En donde Israel dice sería, de hecho hay un capítulo, no me acuerdo si ya lo leímos, donde el título en la Reina Valera dice el futuro reino glorioso de Sion, así lo traduce la Reina Valera. Ya lo leímos, ¿no? ¿Es en el 2? Creo que es en el 2, sí, donde según la Reina Valera le ponen este título, el futuro glorioso de Sion, ¿verdad? Que tiene que ver con la misma expresión aquí. Ellos le ponen el título, obviamente no viene, pero está hablando de lo mismo. El futuro de Israel ungido por la presencia divina, podríamos decirlo, ¿no? Que no era de regreso al exilio necesariamente, no era por Ciro necesariamente, sino que ya sabemos, ese siervo estaba haciendo alusión al Mesías verdadero. Ese rescate iba a ser, pues ya lo sabemos, del Egipto de este mundo, por medio del Cordero, el Mesías, y esa salvación, como dice aquí, que no iba a tardar, pues finalmente la salvación en Sion era el Sion verdadero, la Jerusalén de arriba, no la de abajo, y el Israel ungido, pues finalmente fueron aquellos 120, comenzando con los 120, que recibieron, dice la presencia divina, y después el resto, ¿no? Hasta el día de hoy, pues todas las naciones, ¿no? que han aceptado. Pero bueno, son escenas, otra vez, son como escenas, ¿no? Del futuro, porque obviamente en el contexto pues estamos hablando de lo que estaban viviendo ellos, ¿no? El exilio, la deportación, el sufrimiento, el padecimiento, la controversia de la idolatría, todo esto. Pero bueno, Isaías, por eso es muy citado en el Brit Hadashah, por eso es muy citado en el Mesías, porque todas estas escenas finalmente apuntaban a Yeshua, ¿no? Como dice aquí, Yeshuati, por ejemplo, Yeshuati, mi salvación no tardará. Todo el tiempo, cuando está refiriéndose a la salvación, hace una alusión directamente al Mesías, ¿no? Pondré salvación en Sion y en Israel mi esplendor, mi presencia, pues finalmente fue eso, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí para en la próxima conectarnos del 47 en adelante, porque pues bueno, Isaías todavía se va a seguir de largo, sigue hablando de hecho en contra de Jacob, sigue hablando de Israel, sigue hablando pues a todas las naciones. También el 49 vuelve a hablar a los pueblos lejanos, dice aquí. Bueno, por ahora nos detenemos aquí en el 47, ¿verdad? En el 46.